Hola, hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas, personas bien formadas además, porque esa función de nosotros de informar no se queda ahí, esperamos además educar, esperamos además, bueno, entretener, no sé si se entretienen con ese tipo de temas, pero ojalá que sí, pero en todo caso, informar y formar, eso sí creemos que lo logramos nosotros aquí, sobre todo en temas políticos y administrativos tan importantes. Y para la muestra un botón, hoy hemos vuelto a invitar a Tony Vitola, él es vicepresidente de la colonia de migrantes venezolanos en Colombia, o de venezolanos en Colombia, no necesariamente de migrantes, además es consultor político, y él sí que sabe, por ser venezolano, la importancia de participar y de elegir bien para que sus gobernantes trabajen por el bienestar de todos y no por la hecatombe, como dicen ustedes que están viviendo en Venezuela. Bienvenido, Tony. Hombre, Roger, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están observando. Y sí, efectivamente, como tú lo comentaste, el voto es el arma más poderosa que tiene un ciudadano. Y mientras estemos en democracia, en un país democrático, es importante que las personas salgan a votar, pero con conciencia y con criterio político para elegir a los mejores gobernantes. Pero va a haber allí en Venezuela el 20 de mayo, o sea, 7 días antes de las elecciones en Colombia, elecciones por la presidencia de Colombia. Entonces, ¿no podría uno decir que esa es la gran posibilidad de que ustedes cambien el rumbo del país? Hombre, la realidad es que Venezuela, la situación de Venezuela depende más de la presión internacional, incluso de lo que sucede aquí en Colombia, que de la misma Venezuela. ¿Sí? Las supuestas elecciones que se van a llevar en nuestro país, si se les puede llamar elecciones, la realidad es que es una farsa electoral. ¿Por qué? Porque ilegalizan partidos políticos de oposición, ilegalizaron a candidatos de oposición. En las elecciones pasadas que se llevaron a cabo en Venezuela, tanto en las regionales como en las alcaldías, hubo manipulación de votos. Incluso la empresa encargada de las máquinas electorales salió diciendo que manipularon los votos en Venezuela, utilizan todo el aparataje del Estado para reprimir al opositor y para, de alguna otra manera, manipular el voto en base al hambre que hoy está viviendo el pueblo venezolano. Les dan una bolsa de comida o les quitan los trabajos a los funcionarios públicos si no salen a votar. Y los candidatos actualmente en Venezuela son Nicolás Maduro, Javier Bertrucci, que sabemos que viene del ala del chavismo, un evangélico, y Henry Falcón, que si bien es cierto, él pertenece a la coalición de la Mesa de la Unidad, es un candidato que viene del chavismo y siempre ha habido como que esa disputa o ese tema de que él siempre le ha hecho el juego a la dictadura allá en Venezuela. Entonces, lo que va a pasar el 20 de mayo, pues entonces no es realmente un juego democrático para ustedes, es una máscara, es un maquillaje a una posición no democrática, sino dictatorial. Es lo que le entiendo. Sí, exactamente, porque al final a Nicolás Maduro lo que le interesa es legitimarse ante los países que todavía tienen como aliados, China, Corea del Norte, Rusia, Bolivia. Hoy en día hay una presión internacional por parte de la mayoría de los países en el mundo. Hoy no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, no reconocen estas elecciones presidenciales. Incluso el gobierno colombiano, el presidente Juan Manuel Santos, salió diciendo de que no reconoce a estas elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en Venezuela. Pero la realidad es que esto es una dictadura que se quiere vender como democracia a nivel internacional. Pero tenemos que entender que democracia no solamente son elecciones, sino también que haya autonomía de poderes públicos, que haya libertad de expresión, que no se reprima al que piensa distinto, que no haya censura en los medios de comunicación, y hoy en día en Venezuela está pasando todo esto. Muy bien. Él es Tony Vitola, él es consultor político y vicepresidente de la colonia de Venezuela en Colombia. Aquí, pues gracias a Dios, sí tenemos un proceso democrático abiertamente democrático. Y a propósito, permítanme, les voy mostrando por lo menos a 3 candidatas a la vicepresidencia de la República que estuvieron en un foro que realizó Teleantioquia en asocio con RCN Radio en días pasados. Y qué importante es que vamos conociendo la posición no solamente, o la visión de lo que haría, no solamente del candidato a la presidencia, sino de la candidata, en este caso, a la vicepresidencia. Ángela María Robledo, quien es la fórmula de Gustavo Petro. Aquí está. Bueno, por Constitución tenemos una función fundamental, que es reemplazar a la presidencia o al presidente en sus ausencias temporales o definitivas. Por supuesto que uno esperaría que solo sean temporales. La vicepresidencia no es un cargo, es una dignidad. Por eso se le pueden, por consenso con el presidente de la República y por atribución de esas funciones, definir
unos cargos. En mi caso, he pedido 3 funciones. Un acompañamiento al posconflicto, fortalecer la institucionalidad y la política para las mujeres, las jóvenes y las niñas, y en tercer lugar, la reconciliación. Y creo que en esta oportunidad las vicepresidencias, pero en especial las 4 mujeres a la vicepresidencia, han hecho muy interesante el debate. Creo que es la primera vez que nos invitan a tantos lugares, nos llevan a tantos debates, y creo que ha sido muy interesante que el país conozca desde las voces de las mujeres cuáles son nuestras propuestas. En mi caso, acompañando a Gustavo Petro en lo que llamamos la Colombia humana hacia una era de paz. ¿Ustedes también tienen la figura del vicepresidente en Venezuela? Sí. ¿Y sí, qué papel juega? Bueno, el vicepresidente obviamente es la segunda figura más importante del país. La diferencia es que el presidente allá ya electo designa al vicepresidente. Ah, no votan por la vicepresidenta o el vicepresidente. Exacto. Ah, ya. Eligen al presidente y él, después de que es elegido, escoge a su... O sea, es por designación. Y eso cambia las cosas, además. Eso cambia las cosas porque cuando él quiera, tranquilamente, vota a ese vicepresidente y nombra a otro. En cambio aquí, como es elección popular, el vicepresidente o la vicepresidenta, bueno, el vicepresidente va a estar hasta el final, así de sencillo. Bueno, vámonos a unos mensajes y ya retornamos con Tony Vitola. Él es consultor político y es el vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia. Bienvenidos a Renault Casa Británica La Estrella. Estamos ubicados de norte a sur, entre el puente de la 77 Sur y la variante Caldas. Aquí usted va a encontrar una serie de vehículos de marca Renault, los vehículos particulares y los vehículos utilitarios comerciales Renault. Bienvenidos. Les presento la Renault Master. Tiene 2 características, furgón y pasajeros. En el caso de pasajeros tiene 2 tipos de servicio. La servicio intermunicipal con hasta 16 pasajeros y la Renault Master servicio especial tiene capacidad hasta 18 pasajeros y es utilizada en servicio escolar, empresarial y turismo. Esta Renault Master se caracteriza porque tiene 3 condiciones muy especiales en el mercado y para su beneficio. 1. Robusta. Su motor es de excelente robustez que sirve y se comporta muy bien en las carreteras de Colombia. 2. Es un vehículo muy económico y lo más importante, es muy cómodo. Les presento la Renault Traffic. Este vehículo ha revolucionado el mercado colombiano en transporte de carga y pasajeros. Vienen 2 presentaciones, la Traffic Techo Alto y en esta ocasión la Traffic Techo Bajo. Sirve para pasajeros para 2 tipos de servicio, servicio especial y servicio intermunicipal. En el caso de servicio especial sirve para servicio escolar y servicio empresarial. Les presento la nueva Renault Master Chasis. Es un vehículo de carga que tiene capacidad de 1.759 kilogramos. Es un vehículo robusto con un motor 2300 diésel. Es un vehículo confortable, pero aparte de eso, y lo más importante, es que es un vehículo que tiene un bajo costo de utilización. En Renault Casa Británica también contamos con los nuevos vehículos eléctricos, el Twizy, la Kangoo y el Zoe.
Recuerde, los esperamos en Renault Casa Británica La Estrella. Estamos ubicados entre el puente de la 77 Sur a la variante Caldas, costado izquierdo. Y lo más importante, tenemos asesores expertos para asesorarlo de acuerdo a sus necesidades y tenemos excelentes planes de financiación. Los esperamos. Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en Colombia. ¿Cómo le fue con el registro administrativo de migrantes venezolanos, el censo que se hizo acá? Bueno, el registro administrativo de migrantes venezolanos comenzó el pasado 9 de abril. El primer informe que se arrojó de la primera semana es que se registraron alrededor de 64.000 venezolanos a nivel nacional. Sí. Aquí en el departamento de Antioquia se estima que en los primeros 10 días se han registrado más de 2.500 personas, pero claro, tenemos que dejar claro que este registro no lo están haciendo todos los venezolanos, sino que solamente los venezolanos que no sellaron pasaporte en la frontera, ya sea porque por las colas que se hacen allá en los puntos fronterizos o porque no tienen el pasaporte, que es la oleada migratoria que está entrando ahorita en comparación de hace un año. Hace un año la oleada migratoria era distinta, era más que todo un venezolano que venía con un poder adquisitivo como lo suficiente como para subsistir los primeros 2, 3 meses y en su mayoría venían con el pasaporte ya identificado. Muchos de ellos pudieron tramitar el permiso especial de permanencia o una visa aquí en Colombia, pero ahorita está entrando un venezolano que literal está saliendo huyendo de Venezuela por la crisis humanitaria. Es un refugiado. Término lato, pues, para decir. Y por la complicación de tramitar pasaportes en Venezuela, entonces está entrando ahorita un venezolano sin sellar pasaporte y son los que están más desprotegidos aquí en el país. Recuerdo que la vez pasada usted nos dijo acá que había cerca de 36.000 venezolanos en Antioquia. ¿Cuántos hay hoy? Hoy se estima que hay entre 55.000 a 60.000 venezolanos en el departamento de Antioquia, de los cuales 25.300 pudieron tramitar el permiso especial de permanencia, los 2 PEP que estableció el gobierno colombiano. O sea que la mitad no tiene ese permiso especial de permanencia. La mitad no tiene. ¿Cuántos en Colombia? En Colombia se estima que puede haber 1 millón de venezolanos ahorita en el país. Es lo que también se quiere identificar a través del censo, ¿no? Identificar a estos venezolanos que, como no sellaron, no se saben cuántos son. Sí. Y es lo que se quiere saber a través de este yo me imagino registro. que estos venezolanos van a jugar un papel importante en estas elecciones nuestras, con aquel discurso del castrochavismo y precisamente como están acá, unos porque quisieron venirse, otros porque se vinieron forzados, pero me imagino que si tienen contacto con algunos electores, pues les van a contar la historia y eso va a desbalancear la justa electoral. Sí, exacto, es efectivamente lo que tú dices. Creo que esto es un factor que no están tomando en cuenta muchas personas, que es la llegada del 1 millón de venezolanos aquí a Colombia. Venezuela se ha venido convirtiendo en una sombra o un reflejo en Latinoamérica de aquel país al cual no se quiere llegar. Se vio en las pasadas elecciones en Chile, donde al doctor Alejandro Guillier, que era el candidato de la izquierda, lo vincularon directamente con Venezuela, diciendo de que él iba a implementar una Chilezuela en el país y eso afectó mucho a los resultados en la segunda vuelta, que dio como vencedor a Sebastián Piñera. Igualmente en las elecciones pasadas del domingo en Paraguay, donde ganó Mario Abdo Benítez del Partido Colorado en frente de Efraín, del doctor Efraín Alegre, que era del Partido Liberal, que era del Partido de la Izquierda. Entonces se ha venido convirtiendo como una sombra. Y en el caso de Colombia, si bien es cierto, sí, hay 1 millón de venezolanos que a través de sus historias y a través de sus experiencias personales, que es lo que más le llega al colombiano, ¿no? Porque la realidad es que el electorado latinoamericano vota más que todo en su mayoría por emociones, por rabia, por esperanza, por tristeza, por miedo. Y hoy hay un miedo latente de que Colombia llegue a ser otra Venezuela, de que hay factores que están jugando a eso y estos venezolanos van a influir en estas elecciones. ¿Y a usted le parece que es un poquitico injusto también? O sea, que no se recurra a la razón, sino que simplemente se vincule a la emoción y de alguna manera se le haga daño a una campaña a propósito de esas emociones, casi que en favor de uno de los intereses políticos de la campaña. Sí, bueno, es que el deber ser del electorado, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, es que vote en base a las propuestas del candidato, vote con criterio político, pero la realidad es que hoy en Latinoamérica todavía estamos como un poco niños en este tema, ¿no? Todavía el tema nos falta mucho por avanzar, pero la realidad es que, bueno, hay un miedo latente que
muchas personas dicen que puede ser un fantasma, pero hay personas que tienen un miedo de que Colombia puede llegar a Venezuela. Por eso la invitación a que la gente no se deje manipular, ni por las redes, ni por los dimes y diretes, sino por la capacidad que tenga de mirar las propuestas de unos y otros candidatos y analizarlas con gente que realmente pueda ayudarles a entender y que tomen decisiones, repito, más racionales. Sí, tiene usted toda la razón. Lamentablemente, entre comillas, yo puedo decirlo abiertamente, porque es a lo que estamos nosotros abogando aquí, porque estamos abogando y es que la gente piense más, se informe más y que no se deje llevar por la manipulación de las emociones. Entonces, bueno, ahí está. Invitación a que ustedes que son inteligentes y calificados nos ayuden a que más gente piense, razone y con base en eso tome decisiones políticas. Vámonos a mensajes, pero antes, este segmento de otra candidata a la vicepresidencia de la República, Clara López, quien estuvo en el foro de Teleantioquia y RCN Radio, hablando sobre la soberanía de Colombia. He invitado a la reflexión sobre lo que han dicho todos los candidatos presidenciales, que extraditarían a Santrich si la JEP da la vía libre para la competencia que le corresponde. La reflexión que yo propongo es, ¿no será más bien del interés nacional que nosotros, que ya tenemos una institucionalidad fuerte, que ya no estamos en las épocas de Pablo Escobar y que somos perfectamente capaces, a través de nuestros fiscales y de nuestros jueces, impartir justicia en Colombia, hacer cumplir las condenas de las decisiones que resulten de sus fallos en nuestro país, que sigamos hablando de extraditar a personas que delinquen en Colombia? Invito a esa reflexión, me parece fundamental para recuperar soberanía de nuestra institucionalidad y de nuestra justicia. Claudia López también es candidata a la vicepresidencia de la República y también estuvo en el foro de RCN Radio con Teleantioquia y nos habló sobre la ley de paridad. A propósito de lo que hemos dicho aquí varias veces, de que la ley de cuotas, que es el 30% de obligatoriedad de mujeres en las listas de corporaciones de elección popular, que a veces no se cumple el 30% porque no hay verdadera vocación política ahora para aspirar al 50-50, o sea, la ley de paridad. Sin embargo, a esto respondió así Claudia López. Claro que estamos listos para la paridad, Roger, tanto en lo gubernamental como en lo político. Y no es un problema de la ley de cuotas, que los partidos metan mujeres de relleno, es un problema de los partidos y a los que hay que enderezar es a los partidos, para que hagan escuelas de mujeres, para que usen los recursos públicos en la formación política de mujeres y jóvenes como lo da la ley y no para que las salgan a buscar a la carrera media hora antes de cerrar las listas. Obviamente así nunca las van a encontrar. Colombia necesita tener más jóvenes y más mujeres en el poder porque eso mejora nuestra sociedad, porque eso transforma nuestra democracia y mejora la agenda pública. De manera que con Sergio Fajardo vamos a hacer el primer gobierno paritario, tanto en lo gubernamental como en lo político. Tony Vitola, consultor político y vicepresidente de la Colonia de Venezuela en Colombia. Por lo que usted me decía ahorita del miedo y las emociones que se manejan y de cerca de 1 millón de venezolanos acá en Colombia mezclándose y conversando con colombianos, muchos de ellos electores que van a ir a las justas este 27 de mayo, pues me quedé yo pensando, entonces quiere decir que de pronto ustedes de alguna manera piensan que el presidente debe ser de derecha, un Iván Duque, por ejemplo. Nosotros lo que te podemos decir es que estamos a favor de la democracia y en contra de todo aquel que quiere imponer el mal llamado socialismo del siglo XXI aquí en Colombia y en Latinoamérica entero. Nuestro trabajo más que todo va orientado a incentivar a aquella persona que votó en blanco. Tenemos que recordar que en las elecciones a la Cámara de Representantes casi 3 millones de personas votaron en blanco nulo, solo hubo un 49% de participación, un 51% de abstención y yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es incentivar a estas personas a que manifiesten su voto, porque fíjate, poniendo el ejemplo, en el año 97 en Venezuela, en el año 98 cuando Chávez llega al poder, 3.500.000 personas votaron por él, pero 4 millones de personas se abstuvieron de votar. Claro. Entonces es ahí precisamente la invitación. 3 millones decidieron por el resto, ¿cierto? Y entonces las consecuencias son las que ustedes no quieren que se
repitan ahora aquí en Colombia. A propósito, hay un foro en estos días que se llama Venezuela de la democracia a la dictadura. Rápidamente, ¿de qué trata? Sí, el viernes estaremos en el aula máxima de la Universidad CES, mi persona conjuntamente con mis compañeros de la consultora, donde estaremos llevando a cabo el foro Venezuela de la democracia y la dictadura. Un foro donde explicaremos cuál era el contexto político de Venezuela en los años 90, que conllevó a que Chávez llegara al poder, cómo fue la gestión de Chávez en su mandato, cuáles fueron los errores y aciertos políticos tanto de él como de la oposición y posteriormente de Nicolás Maduro actualmente en la actualidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Tony Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezuela en Colombia y consultor político. Gracias por estar con nosotros acá. Comentarios que ustedes nos hacen nos ayudan a tener un panorama mucho más amplio de lo que nos compete a nosotros en esta democracia que ojalá dure muchos años, toda la vida, la democracia colombiana. Muchas gracias. No, gracias a ti por la participación y sí, es importante que los colombianos salgan a manifestar su voto en las próximas elecciones. Estamos en un punto de inflexión en la historia de Colombia y dependiendo de lo que suceda este año se va a ver afectado directamente el día a día del colombiano, pero también del venezolano de nuestro país que no puede votar acá, pues, pero bueno, ahí está la bomba que va a pasar el 20 de mayo con las elecciones en Venezuela, que dice Tony Vitola que son una mascarada. Pero nosotros sí tenemos el poder en nuestras manos. Con nuestra cédula podemos definir que este país siga siendo democrático y un Estado social de derecho en el que los seres humanos seamos lo más importante. El bienestar de todos, lo más importante. Recuerden que la información en Colvisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. 5 de la tarde, Los Cogió la Noche, que regresa a las 9:30. 6:45 con Movisión Noticias, que retorna a las 11:15. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.